Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Es una hermosa meditación la que nos corresponde el día de hoy. El silencio oportuno puede ser más elocuente que las palabras. Y esto es muy importante que nosotros meditemos en ello, hermana, porque tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. En un mundo lleno de ruido y con mucho opiniones, respuestas rápidas, es común pensar que si hablamos mucho o alzamos la voz, nos da derechos, nos da importancia, nos da como si tuviéramos mucho poder, ¿verdad? El hablar alzando la voz o pensar muy rápido, ¿verdad? Y nos puede dar la razón o nos da autoridad para sentir que somos más que aquel que se queda callado. Pero la Biblia no nos enseña así. La Biblia nos dice que hay un poder especial en el silencio. No se trata de callar por indiferencia ni por cobardía, sino es un silencio oportuno que refleja la sabiduría, el dominio propio y la confianza en Dios. Hoy meditaremos, hermanas, en este tema que es muy importante que nosotros lo tengamos claro porque nosotros somos el reflejo de Cristo. Y si hablamos y hablamos y hablamos, no hacemos su voluntad. A veces hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Entonces vamos a ver el valor del silencio oportuno y vamos a ver que ejemplos bíblicos que confirman que esto es bien valioso, ¿verdad? Que en ocasiones el silencio es muy valioso. La palabra de Dios a través de el sabio Salomón nos recuerda que hay un tiempo para todo. Si buscamos ahí en Eclesiastés capítulo 3 versículo 7, en la parte B dice tiempo de callar y tiempo de hablar. Además, hermanas, les hago la aclaración, este tema lo hizo nuestra hermana Nora Hilda y ella me lo pasó. Ella me dijo que, pues que me le hubiera gustado darlo, ¿verdad? Pero yo soy su voz en esta ocasión y le agradezco mucho a la hermana por estas palabras porque realmente es un tema muy bonito el que ella, como ella lo desarrolló. Así que, hermanas, ahí en Eclesiastés 3:7 dice tiempo de callar y tiempo de hablar. Y lo dice un sabio, ¿verdad? Y sobre todo, pues la palabra de Dios, un sabio inspirado por Dios. Así que no debemos de dejar pasar estas palabras. El silencio oportuno es fruto de la prudencia y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice ahí en Proverbios 10:19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Se fijan cómo está relacionado con la prudencia? En Proverbios 17:28 al 29 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Estos proverbios, hermanas, muestran que los labios prudentes no solo evitan el pecado, sino que también son fuente de vida, consejo y bendición para otros. El silencio es muy importante en muchas ocasiones en las que nosotros podemos gritar, pero no, podemos hacerlo, pero no debemos hacerlo. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos que nos hablan más que el hablar es mejor que mil palabras. Y el ejemplo mayor, hermanos, lo tenemos en Jesucristo. Ahí en Mateo 26, ustedes pueden leer en su casa desde el 57 hasta hasta el 70 más o menos. Viene toda la historia de cuando Jesús es atrapado por los alguaciles y llevado ante aquel hombre, ¿verdad? Que lo iba a juzgar humanamente hablando, ¿verdad? El concilio. Así que ahí en Mateo 26, vamos a leer el 63 y el 64, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero se fijan al inicio, dice, Jesús callaba, a pesar de las injurias, a pesar de todo lo que se le decía,
él guardaba silencio porque había un propósito, ¿verdad? Porque así tenía que ser. En Mateo 27, 13 al 14 dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El silencio de Jesús, hermanas, no fue causa o motivo de debilidad ni muestra de debilidad, sino de un dominio propio, de la misma autoridad que él tenía. Él se humilló, él se quedó callado, ¿verdad? Porque los tenía que dejar que ellos mm, cumplieran el propósito del Señor. Él venía a un propósito específico, él venía a cumplir, ¿verdad? Lo que Dios le había pedido. Él sabía que el plan de Dios tenía que cumplirse y él no lo iba a echar a perder queriéndose defender, ¿verdad? Ni perder la cordura, sino mostró en él siempre el dominio propio y dominó sus impulsos. Él estaba como humano aquí en la tierra y como muchas de nosotros cuando nos ofenden o cuando nos dicen algo, lo primero que hacemos es levantar la voz o defendernos, ¿verdad? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me insultas? Si yo soy esto, yo soy lo otro. Él podía haber dicho muchas cosas, pero él tenía claro el propósito por el cual estaba aquí y eso era quedarse callado, ¿verdad? Para que siguiera el curso de lo que seguía, del propósito que Dios quería. Así que el ejemplo de Jesús nos enseña muchísimo, ¿verdad? A quedarnos calladas aún cuando nos están injuriando, cuando nos están ofendiendo, cuando no hay eh, palabras buenas de la otra parte, pues en nosotros debe haber silencio, porque el silencio es mucho más poderoso que todas las palabras que nos estén diciendo a las otras personas. No era necesario que él se justificara, hermanas, ni que se pusiera a discutir con ellos, ni que les enseñara nada, ¿verdad? Ni que les diera todo lo que él traía, que se podía defender. Ellos eran hombres corruptos que no iban a entender, o sea, no tenía caso discutir con ellos. Ellos estaban ya cumpliendo el propósito del Señor. Entonces, su misión no era defenderse, sino cumplir y ser como entregar su vida como como el Cordero de Dios. Entonces, el profeta Isaías eh, mencionó, ¿verdad?, que iba a estar en silencio. Fíjense lo que dice ahí en el capítulo 53 de Isaías, en el verso 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es un claro ejemplo que tenemos, ¿verdad? Del Señor, que Él no, Él cumplió el propósito. Muchas veces nosotros debemos de fijarnos cuál es el propósito de Dios al que me estén insultando o que me estén diciendo cosas que no me gustan, pero yo debo permanecer en silencio buscando el propósito de Dios para que se cumpla, ¿verdad? Y no echarlo a perder, como en el caso este de Jesús. También tenemos, hermanas, el ejemplo o algo diferente, pero que va a lo mismo, el ejemplo de los amigos de Job. Ahí en Job 2:13 dice, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El silencio, hermanas, en esta ocasión fue la mayor muestra de empatía y de consuelo, porque pasado este lapso de tiempo, sabemos la situación. Ahí ya dejaron de guardar silencio y empezaron a hablar, pero lo que hablaron no fue agradable, ¿verdad? Empezaron a acusarlo y pasaron de ser compasivos y misericordiosos pasaron a ser groseros con él, a insultarlo, atribuyéndole su sufrimiento a pecados ocultos, pasando de ser compañeros solidarios y amorosos y comprensivos a jueces severos, ¿verdad? Ahí rompieron el silencio y rompieron la magia, rompieron lo valioso que era el silencio. A veces nosotros con un abrazo a nuestras hermanas que están sufriendo dice mucho más que 1000 palabras. A veces con estar presentes en una situación difícil dice más que 1000 palabras. Y ese era el caso de estos amigos de
Job, ¿verdad? Nada más que pues cometieron el error de hablar y de hablar cosas que no debían, ¿verdad? Y eso es un claro ejemplo de que muchas veces las palabras no son las correctas, no son necesarias, sino solamente el guardar silencio. Aplicación para nosotros, hermanas, nosotros debemos de aprender a permanecer calladas en muchas situaciones como las que vimos con los amigos de Job, solamente siendo solidarios con la presencia y también ayudando a nuestros hermanos en su compañía. El apóstol Pablo ahí en el capítulo, perdón, el apóstol Pedro en capítulo 3 versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean por la conducta de sus esposas pudieran, no, ya leí mal, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí dice más que mil palabras el que nosotros hagamos lo bueno a los demás sin mencionar palabra, ¿verdad? Sino siendo sujetas. Así que nosotros, hermanas, debemos de ser un claro ejemplo de silencio, ¿verdad? De trabajar más que hablar. Entonces, muchas veces, hermanas, y lo han dicho nuestras amigas y nuestras hermanas, cuando queremos hablarle a nuestros hijos el evangelio, nuestros hijos inconversos, y están enfadados y no quieren escuchar. Entonces, lo que cabe ahí es guardar silencio y actuar, ¿verdad? Nuestros hechos pueden hablar y convencer más que mil palabras. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta y que sigamos el ejemplo de Jesús y el de los hombres que visitaron, los amigos de Job que le visitaron. Hay que guardar silencio. En muchas ocasiones es más valioso el silencio oportuno que las muchas palabras. Aquí hay un dicho en lo común, dice, tus hechos no me dejan hablar, no me dejan escuchar lo que tus palabras me dicen, ¿verdad? Porque muchas veces exigimos que se haga esto, que se haga el otro, pero yo misma no lo hago. Entonces, debo de ser un ejemplo, debo de mostrar a Cristo a mi alrededor y hablar solamente cuando sea necesario, porque hemos aprendido que el silencio oportuno vale más que las palabras, que la elocuencia de las palabras. Entonces, Dios les bendiga, hermanas. Espero esto nos sirva, ¿verdad?, para ser instrumento de bendición y no y hacer un balance, ¿verdad?, entre lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos. Es mejor guardar silencio en muchas ocasiones. Dios les bendiga, hermanas. Adelante con lo que sigue.